Auspicia este bloque. El debate en este segundo bloque de Impacto Económico con el aporte del licenciado Juan Pablo Serra, es economista y profesor en la Universidad Nacional de Río Negro, y el licenciado Diego Penisoto, que también es economista y periodista del diario Río Negro. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por invitar. Bueno, antes de ir a los temas estrictamente económicos, no puedo dejar de preguntarles sobre este nuevo descubrimiento de una persona intentando esconder dinero, el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista. ¿Cómo evalúan esto, lo de la Rosadita, todo lo que se está conociendo? Esto en principio es inverosímil, digamos. Si te lo cuentan, no lo crees, no te parece que alguien va a llevar los dólares en efectivo y tratar de esconderlos, digamos. Es hasta fantasioso si fuese una película. Pero bueno, es nuestra realidad. Me parece bien digamos, que empiecen a ventilarse hechos de corrupción. Nosotros somos un país que tenemos una gran deuda pendiente, que es la del castigo a los corruptos. ¿Sí? Desde el retorno de la democracia no hemos castigado a los corruptos, no hemos investigado. Parecería que eso está cambiando. Bueno, me parece un paso importante. Vamos a ver cómo sigue. Claro, vos planteás, hay dos problemas, la corrupción y la impunidad. Bueno, sin dudas, el problema de Argentina es la impunidad, ¿sí? O sea, en Brasil hay corrupción, pero no hay impunidad, por ejemplo. Y me imagino que debe ser más difícil ser corrupto en Brasil, donde tenés antecedentes de juicios, de castigos y de cárcel. Claro. Acá parece que el castigo no existe, entonces el estímulo a la corrupción parecería ser mayor. Claro. Diego, ¿tu visión? Yo me parece que las imágenes son de por sí, así como dice el compañero, son tragicómicas, ¿no? O sea, me parece que son de una serie de televisión que uno podría imaginarse en una película. Es fuerte ver los dólares en el baúl, digamos. Además uno pensando qué hace uno con 8 millones de dólares en el baúl, digamos, cómo vive, ¿no? Después creo que en cuanto a la corrupción es obscena de por sí, sea de quien sea, no me parece que tenga color político. Digo, a mí me parece que es tan trágico tener guardados los dólares en un baúl como tenerlos guardados en Panamá o en Bahamas o en Belice, ¿no? Digo, por ahí el hecho de verlos en el baúl es más fuerte, pero los dólares escondidos en el exterior, que incluso funcionarios del actual gobierno tenían, es igual de obsceno. La corrupción hay que perseguirla, sea de color político que sea, y tampoco me parece que, porque esto también es algo como que está muy instalado, como que los argentinos somos corruptos. Me parece que la corrupción es algo que tiene que ver con el hombre en sí y con el hombre que quiere poder, y eso no es argentino, sucede en todos los lugares del mundo. A ver, este señor Madoff en Estados Unidos estafó un montón de gente por miles de millones de dólares y no era argentino. Digo, quiero creer que no somos lo peor del planeta en esto. Esto es algo que afecta a la persona que quiere poder y que de repente tiene la posibilidad de hacer un montón de cosas que antes no podía. Y como dice acá también mi compañero, me parece que hay que perseguir la corrupción, sea de color que sea, ¿no? Y los corruptos tienen que ir todos presos sin distinción de ningún tipo. Bien, ahora, ¿coinciden en que el gobierno kirchnerista fue el más corrupto, al menos desde el 83 a la fecha? Yo no puedo saberlo, digamos. Quisiera saber cuán corrupto va a ser pero digamos... Pero digo, evaluando en retrospectiva, porque obviamente futurología no podemos hacer. Digamos, era un gobierno que tenía... Pero discúlpame, digo, ¿tu opinión cuál es? Entonces, me parece que evidentemente... me parece que a las pruebas me remito, digamos. Si la corrupción se descubre, la corrupción está, digamos, y hay que... No se puede esconder, me parece. No sé si me atrevería a decir que es el más corrupto del 83 para acá. Creo que hay casos emblemáticos de corrupción del 83 para acá. Me acuerdo en la época de Alfonsín, los pollos de Mazorín. Me acuerdo en la época de Menem, IBM Banco Nación, las armas a Croacia. Bueno, casos emblemáticos de corrupción me parece que hay desde siempre, ¿no? O sea, no sé si me atrevería a decir que es el más corrupto desde el 83 para acá, pero claramente hubo casos emblemáticos de corrupción en este gobierno anterior. No nos olvidemos de lo de Sicone, ¿no? De Vudú, bueno, esto que se está investigando con la causa Otesur y Los Álamos en Santa Cruz, bueno, cosas que me parece que tienen que salir a la luz y esclarecerse sin ninguna duda, ¿no? Sí, lo que tenía el gobierno anterior Juan Pablo. Quizás era sospechas de corrupción que no estaban comprobadas. Por ejemplo, la cantidad de millones
que se manejaban de subsidios al transporte, por ejemplo, sin ningún tipo de control, daba la impresión, sin descubrir nada, que ahí podía haber un foco de corrupción. Es decir, acá, si le dan tanta plata a las empresas que no se rinden cuenta de ningún tipo, es muy probable que haya retornos importantes. Bueno, ahora parecería que eso, por ejemplo, está apareciendo, pero coincido con Diego, hablar de el más corrupto, realmente yo creo que la enorme parte de la corrupción, la parte más grande de la corrupción está oculta, es desconocida, no sabemos, no sale a la luz. O sea, vos decís que hay más corruptos, más hechos. Seguramente hay un montón punta del iceberg. Claro, es la punta del iceberg. Entonces nosotros no sé si podemos evaluar con esa punta del iceberg cuál fue el gobierno más corrupto desde el 83 hasta acá. Digamos, es muy poca la información con la que contamos. Bueno, información yo creo que hay. O sea, hay programas periodísticos que han venido denunciando los hechos de corrupción, periodistas como Daniel Santoro, por ejemplo, libros. Desde el 2008 se vienen presentando denuncias, que ahí tenés otro tema con el funcionamiento de la justicia. O sea, yo creo que, en mi opinión, este sí fue el gobierno más corrupto por la cantidad de hechos, ¿no? Si nos podemos analizar cada uno, bueno, necesitamos un programa ómnibus. Ahora, con respecto al funcionamiento de la justicia, ¿cuál es la opinión durante todo este periodo? ¿Qué grado de responsabilidad le cabe? A mí me parece que la justicia es la gran deuda que tiene el país. Yo, diciendo un poco con Juan Pablo en esto de que en Argentina hay impunidad, o sea, el gobierno actual de Brasil tiene a todos sus ministros imputados por corrupción e incluso el actual presidente de Brasil está con causas pendientes de corrupción y sigue siendo el presidente. Digo, me parece que la justicia es la gran deuda que tenemos como país, digo, pero no solamente a nivel corrupción. Mi justicia sufre la madre que sufre violencia de género y no encuentra la manera de denunciar y que ser atendida y hace sucesivas denuncias y termina siendo asesinada, ¿no? Justicia sufrimos todos. Lo que pasa es que, como decía recién, ver 8 millones de dólares en un baúl, digamos, indigna demasiado porque uno se pone a pensar todo lo que se podría hacer con esa plata, ¿no? Entonces, evidentemente, me parece que la justicia tiene que tener un rol más activo. Yo disiento un poco con que las denuncias periodísticas por sí solas sean prueba de un caso de corrupción. Me parece que la justicia tiene que ser la que pruebe los casos de corrupción y los persiga, no el periodismo. El periodismo está muy bien que denuncie, pero me parece que no es el rol del periodismo juzgar. Entonces me parece que la justicia claramente tiene una deuda pendiente con la sociedad de verdaderamente juzgar las causas de corrupción y llevarlas hasta el final, digamos, ¿no? Porque me parece que lo que pasa también es que suele haber muchas causas abiertas y ninguna se cierra, ¿no? Entonces, tenemos la causa Otesur abierta hace 3 años y no se termina de dar un cierre. Entonces acá empiezan las sospechas de por qué el juez, por qué el fiscal, por qué demora la causa, por qué ahora la apura, bueno, que termina siendo también una cuestión política, ¿no? Sí. Yo no dije que el periodismo tuviera que juzgar. Yo lo que dije es que el periodismo independiente, no el periodismo militante que fue un mamarracho, informó, nos dio la posibilidad de conocer hechos de corrupción que finalmente se fueron comprobando. Eso es lo que dije. Obviamente que la corrupción la tiene que juzgar la justicia, eso está claro. Por ahí entramos en una discusión un poco más filosófica acerca de si existe el periodismo independiente, ¿no? Me parece a mí que, por ejemplo, hay una doble moral para juzgar un caso como Panama Papers y un caso como la causa Otesur, digamos, que son exactamente lo mismo, corrupción, ¿no? Plata que de hecho estaba escondida y que evidentemente hay evasión impositiva como mínimo, sino lavado de dinero de parte de los principales funcionarios del país, y no se ha tratado periodísticamente con el mismo rigor como si hubiera sido lo mismo en el gobierno anterior. Entonces, periodismo militante y periodismo independiente me parece que es una categoría que por ahí es muy subjetiva, digamos, ¿no? Yo voy a lo concreto, Diego. Se conoció la investigación de la Nata, por ejemplo, con la ruta del dinero, cosa que se comprobó. O sea, hay cuestiones objetivas, que uno las quiera aceptar o no, es otro tema. No, a mí lo que creo es que el juez tiene que tomar la investigación eso está y clarísimo, llevarla hasta el final. Eso es lo que está claro. La deuda pendiente, que me parece que es lo que daría el corolario a la investigación, porque si hay una investigación periodística, pero la justicia no actúa, la justicia tiene que ser la que meta preso al funcionario corrupto, ¿no? Eso está clarísimo. Ahora, vos planteabas que la corrupción está íncita en el hombre. Ahora, yo lo que planteo es, ¿no hay sistemas económicos que favorecen la corrupción? Por ejemplo, en un esquema de fuerte intervención del Estado en la economía, como fue
el gobierno, la era acá, ¿eso no favoreció la corrupción? Bueno, a ver. Acá hay una cuestión de fondo para mí. Sí, obviamente. Cuando vos más necesitas del funcionario público, por ejemplo, acá se necesitaba que un funcionario público autorice una importación, una salida de dinero al exterior, un montón de operaciones que tienen que ver con lo empresario y con lo comercial, las cuales eran decididas por un funcionario de manera más o menos arbitraria. La sospecha es grande, digamos, de que por qué la aduana decía, qué sé yo, esto sí, esto no, ¿sí? Esta lo autorizo, esta no. Había una sospecha grande de que podía llegar a ser por un hecho de, digamos, de una coima, claro, o algo similar. Sin duda, digamos, yo creo que hay sistemas que favorecen más. Esto que yo te decía de repartir tanto dinero en concepto de subsidios sin el control suficiente, y que no solo sin el control, sino que uno no los veía. Es decir, el subsidio ferroviario no se veía en mejoras, no se veía. Entonces, es sospechoso. Podría ser, aún en un sistema intervencionista, de una manera mucho más transparente de manejarlo. Quizás de ahora en más puede hacerse, que hay mayores posibilidades tecnológicas de transparencia. No sé cómo va a seguir esto, pero sin dudas, cuanto más interviene el Estado en la parte comercial o empresarial, hay más sospecha de que pueda haber corrupción. Bueno, un pequeño paréntesis. En el tema de los subsidios ferroviarios, recordemos, murieron 50 y pico de personas, ¿no? Sí, yo diciendo un poquito en este sentido, me parece que justamente el tema de los subsidios es un tema muy sensible, que una de mis grandes críticas al gobierno anterior es justamente no haber desactivado antes el tema subsidios al transporte principalmente y a la energía también. Pero que el tema subsidio no es un tema del gobierno anterior. El gran aparato de subsidio del Estado se armó en la época de Menem, ¿no? En los años 90, y justamente no se trató de un gobierno que propiciara un gran tamaño del Estado, todo lo contrario, era un Estado mucho más pequeño, pero sin embargo armó una estructura de subsidio que el gobierno anterior mantuvo, sí, inexplicablemente. Pero vos considerás que el monto de dineros públicos que se usaron para subsidiar fue equivalente en la época de Menem y del gobierno? No, naturalmente, a ver, si hablamos de monto nominal, seguramente el gobierno anterior destinó mucho más, pero porque también hubo inflación, ¿no?, en el medio. O sea, si nos ponemos en términos reales, la estructura del Estado nunca debiera subsidiar el funcionamiento de un servicio público, pero cuando ya está subsidiado, digamos, desactivarlo yo sé que es complicado, lo estamos viendo ahora, ¿no? Me parece que después seguramente vamos a discutir esto, cómo se desactivó la matriz de subsidio, pero no es precisamente el tema subsidio donde me parece que exista la mayor complicación en cuanto al tema de corrupción, ni tampoco es el tamaño del Estado, porque digo, antes había un Estado más pequeño. Y sin ¿Antes embargo, cuándo? Antes, hablando de la historia argentina, ¿no? Porque a lo largo de la historia en los países hay ejemplos de estados chiquitos y de estados grandes, pero en nuestra historia reciente, en los años 90, teníamos un estado más pequeño. No comparto. Y en la última década teníamos un estado más grande. No es que no lo comparta. Los datos, las cifras indican que el gasto público en la era Menem se duplicó. Está bien. Por ahí, o sea, no cuando hablamos del tamaño del Estado tenemos que hablar de varias cosas, ¿no? Bueno, pero yo hablo puntualmente de la intervención del Estado en la economía. Por ahí, está bien, pero el gasto que insume el sector público es una variable clave. Sí. En después el análisis económico. Tengo algunas cosas para decir del gasto público también. Y ojo también lo que pasó en el proceso de achicamiento del Estado que se produjo en los 90, principalmente con el tema de privatizaciones, es que eso también son actividades muy sospechosas de corrupción, una privatización. Está bien, pero si quieren en otro programa hablamos de la era Menem, que yo tengo muchas críticas, pero digo, volviendo al análisis de la era acá, la corrupción yo creo que está favorecida por una mayor intervención del Estado. O sea, vos no lo ves tan así. No, me parece que, a ver, de vuelta, tendría que ser una discusión mucho más profunda, pero estamos poniendo en tela de juicio, hay dos corrientes históricas en cuanto a esto, que una es un Estado más interventor, más presente, más grande, y otra que cree que hay que dejar hacer al mercado y el Estado tiene que retirarse, poner las reglas del juego, ¿no? Me parece que básicamente son los dos lineamientos que hay, pero estamos poniendo por ahí en tela de juicio el estado de bienestar de los años de la posguerra, ¿no? Digo, y fue todo, digamos, el Estado estuvo muy presente y eso no propició la corrupción. Digo,
pensándolo más allá de la historia argentina. O sea, si no estamos está reduciendo bien. todo Por a la situación argentina, por Bueno, eso yo sí, creo está que la bien. corrupción no tiene que ver con el tamaño del Estado. También, lo que pasa es que si uno se amplía en el análisis, ¿viste? No terminamos más. El foco son estos 12 años de kirchnerismo. No, Concretamente, sí. Yo no concuerdo con que la corrupción tenga que ver con el tamaño del Estado. Me parece que la corrupción tiene que ver con algo intrínseco del hombre que cuando adquiere poder, de repente se ve motivado a hacer... Bueno. Digo, el que evade impuestos, que tiene una pequeña empresa y te ofrece darte la mercadería sin darte la factura, te dice con o sin factura, es tan corrupto como el que roba millones. La diferencia es que el que está vendiendo un pequeño producto no tiene el poder para ser corrupto a gran escala, Claro. digamos, ¿no? Lo que pasa Pero que- el día que ese hombre que tiene una factura chiquitita llega a una posición de poder, tiene la posibilidad de ser corrupto a gran escala y eso es lo que sucede. Bueno, y esa posibilidad de poder se la da la mayor atribución que implica un esquema intervencionista. Es lo que decía Juan Pablo. Si un funcionario te autoriza o no a ingresar una mercadería, ahí tenés un foco de corrupción. O sea, para ser concretos, yo conozco empresarios de la región a los que se les pidió coima para Sí, ingresar mercadería. La discrecionalidad, digamos. Bueno, ¿no? o sea, Sí. es bien concreto. Algunos la pagaron porque si no tenían una máquina parada y otros hicieron una presentación judicial. Y están pero, esperando. no, pudieron entrar a la mercadería porque cuando hicieron la presentación los funcionarios corruptos arrugaron. Claro. Tuvieron las pelotas de enfrentar la corrupción. Pero en la medida en que un funcionario maneja más recursos, hay más arbitrariedad. Sí, naturalmente. Eso está Cuanto claro. más poder tenés, seguramente más posibilidades. No me cabe duda. Eso sí, no me cabe duda. Bien, les propongo un paréntesis. Vamos y venimos. No se vayan. Auspició este bloque Servicios Petroleros Mirasal. Una empresa de Allen comprometida con la comunidad. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. ¿Sabías que podés ser beneficiario de la tarifa social? Para ello es necesario que tengas actualizado tus datos en nuestro sistema comercial. Entérate ingresando a la página oficial de Edersa, www.edersa.com.ar. Entrá en el link Tarifa Social, escribí tu NIS y tendrás una respuesta inmediata.